el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. Del libro de Josué, en el capítulo 3, versículos del 7 al 10a, el 11 y del 13 al 17. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguen a tocar el agua de la orilla del Jordán, deténganse en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: Acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y añadió: Así conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que va a expulsar ante ustedes a cananeos. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba hacia el mar de Arabá, el mar de la sal, quedó cortada del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 113. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? Y a ustedes, montes que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.
Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre que somos ofendidos, traicionados, engañados, cada vez que sentimos que alguien ha faltado a su promesa o que no ha hecho lo que debía respecto a nosotros, nos llenamos de sentimientos. Nuestro rencor crece cada día. Alimentamos el resentimiento con cada recuerdo que tenemos de lo sucedido. Surge entonces un camino, una salida: perdonar. Sin embargo, preguntamos, ¿por qué debemos perdonar si fue el otro que nos hizo daño? La respuesta es simple: por nuestro bien y salud. Solo quien está libre de rencores tiene buena salud, es feliz y puede alcanzar la salvación. No importa cuán grande sea la ofensa, qué tan profunda es la herida que sentimos, debemos perdonar. Si quieres que Dios te perdone, debes primero perdonar. La gente se angustia, se deprime, se preocupa por contrarrestar las úlceras, la gastritis, con cantidad de medicamentos. Sin embargo, siguen enfermos. La raíz de sus males es el rencor guardado por años. Solo cuando te liberas del rencor, el resentimiento, la amargura que te produce recordar lo que te han hecho, tienes libertad y recobras la salud. Debes perdonar por tu propio bien, para recuperar la salud y sobre todo para alcanzar la salvación. Ama de corazón y sin mentiras. Perdona sincera y generosamente. Sirve con alegría y bondad. Vive sonriente y a plenitud, y no pares de soñar. En la primera lectura del libro de Josué hemos visto cómo ha cambiado de líder el pueblo de Israel. A Moisés lo ha sucedido su fiel discípulo Josué, pero lo importante es que Dios sigue al frente de su pueblo, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Un Dios vivo está en medio de ustedes. Termina el éxodo por el desierto, pero queda una parte muy importante del camino: la entrada del pueblo judío a la tierra de Canaán, que no fue tan pacífica ni poética como aquí se describe. Fue una lucha larga, encarnizada, con muchas víctimas, pueblo por pueblo y región por región. Pero cuando se describe en el libro siglos después, se tiende a mitificar. No se hace tanto historia, sino catequesis, incluso con un lenguaje que parece litúrgico. El paso por el Jordán con trompetas, cantos, procesión de sacerdotes y sobre todo, el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios entre los suyos. Se cuenta el episodio del río Jordán calcado del otro, de hacía 40 años, el paso por el Mar Rojo. También aquí probablemente se trataba de un fenómeno natural. El río en un momento determinado se vuelve transitable, fenómeno que se interpreta como regalo de la providencia de Dios. La actuación salvadora de Dios sigue ahora, todavía más intensa que entonces. La Pascua de Jesús fue el verdadero éxodo, el paso a través de la muerte a la nueva existencia de resucitado. La Pascua que nos salva a todos los que nos incorporamos a Él por el sacramento del bautismo. Ahora ya no son el Mar Rojo ni el río Jordán. Es el torrente de la muerte y del pecado el que Cristo ha atravesado con su Pascua y que nos ayuda a atravesar también a nosotros. Ahora ya no se trata de ocupar tierras y ciertamente tampoco de usar métodos de fuerza y de hechos consumados. Jesús nos ha enseñado la fuerza de la no violencia. Pero sí tenemos que estar convencidos de que Dios está presente en nuestra vida y quiere salvarnos de nuestras esclavitudes personales o comunitarias.
nosotros podemos alegrarnos con mayor razón que nuestros hermanos del Antiguo Testamento, de que un Dios vivo está en medio de nosotros. Ahora no nos acompaña el arca de la alianza primera, sino el mismo Cristo, quien para que entendiéramos mejor su presencia se ha querido hacer también Eucaristía, alimento para el camino, que eso significa viático. En el Evangelio de hoy escuchábamos las palabras de Jesús a Pedro. No te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es que hoy Jesús en su sermón comunitario sigue dando consignas sobre el perdón de las ofensas. La propuesta de Pedro ya parecía generosa, pero Jesús va mucho más allá. 70 veces 7 significa siempre. La parábola exagera a propósito. La deuda perdonada al primer empleado es enorme. La que él no perdona a su compañero, pequeñísima. El contraste sirve para destacar el perdón que Dios concede y la mezquindad de nuestro corazón, porque nos cuesta perdonar una insignificancia. Lo propio de Dios es perdonar. Lo mismo deben hacer los seguidores de Jesús. Es que el nuevo estilo de vida de Jesús es más exigente que el de los 10 mandamientos. ¿No es demasiado ya perdonar 7 veces? ¿Y no será una exageración lo de 70 veces 7? ¿No estaremos favoreciendo que reincida el ofensor? ¿Y dónde queda la justicia? Pero Jesús nos dice que sus seguidores deben perdonar. En el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a decir, perdónanos como nosotros perdonamos. En el Sermón de la Montaña nos dijo lo de ir a reconciliarnos con el hermano antes de llevar la ofrenda al altar, y lo de saludar también al que